Bien, SecDevOps, DevOps, Docker, Threat Modeling, OWASP, Top 10. Todos estos son términos que se utilizan mucho en ciberseguridad. Vamos a unirlos todos juntos y vamos a ver el por qué es tan importante para mí, creo que para mucha gente que trabaja en el tema de la ciberseguridad, que el código sea seguro. Os digo una cosa, es spoiler, para mí el 99% de la ciberseguridad y de los problemas relacionados con la ciberseguridad se solucionarían si todo el mundo utilizara una buena cadena de SecDevOps y un buen Threat Modeling. De eso va esta charla, ¿vale? Quiero daros una pequeña visión general de lo que son estos términos, porque ya os digo, para mí es el pilar fundamental, para mí y para mucha otra gente que trabaja en el tema de la ciberseguridad, para solucionar de una vez por todas todos esos problemas que tenemos de vulnerabilidades, de zero days, etc. Así que bueno, sin más dilación, vamos a quitar el DevOps, ¿vale? Y vamos a hacer siempre SecDevOps. Voy a dar una vuelta completa al término y cómo funciona. Y fijaros en la coletilla de la introducción. Cómo reducir drásticamente los incidentes de ciberseguridad escribiendo código seguro. Fundamental. Hay que programar no solo bien y de una manera correcta, sino de una manera segura. De eso va esta charla, ¿no? Bueno, hola otra vez. Soy Fran Ramírez. Bueno, soy profesor aquí en el CUP, tutor de la asignatura de entornos cloud, IoT y entornos industriales también. Aparte de eso, soy ingeniero, también tengo una expertise en electrónica, ¿no? Aquí en España se llama formación profesional, después hice la ingeniería técnica, el grado superior de informática, y tengo también un máster universitario en temas de ciberseguridad, ¿no? Trabajo en Telefónica, un equipo que se llama Ideas Locas, ya podéis imaginar lo que hacemos ahí, es de investigación más que nada, centrado en la ciberseguridad. Y bueno, aparte de eso, he estado en varias charlas, he dado conferencias por el mundo, he estado en Hungría, he estado en Portugal, bueno, por ahí, ¿no? Dando charlas sobre temas de ciberseguridad, de proyectos nuestros. Últimamente he dado charlas en Las Vegas, pero la hemos dado online por el tema del COVID, no hemos podido ir allí, qué pena. Las Vegas una semanita no hubiera estado mal, pero no he podido ir. Entonces, bueno, también a nivel personal tengo un blog que se llama Ciberales, escribo sobre temas de ciberseguridad, geek, ¿no? Temas de historias le encantan las historias de la informática. Y bueno, tengo por ahí también algún libro sobre Docker, otro también sobre Machine Learning, es otra de mis, digamos, de mis proyectos, van siempre conectados. Intento conectar la ciberseguridad con el Machine Learning, creo que es algo que habrá que hacer tarde o temprano y que ya están haciendo y que ya estamos haciendo a día de hoy, pero bueno, hay que perfeccionarlo y habrá una simbiosis total entre ambos campos. Y bueno, eso soy yo un poco por encima. Y bueno, de esto os voy a hablar hoy, los 3 puntos claves, ¿vale? El Threat Modeling, el OWASP Top 10, ahora veréis la relación que tienen, y el tema del SecDevOps. Todo está interconectado, todo está para lo que os puse en la coletilla inicial. Crear código seguro, ¿vale? Quiero crear un programa que tenga el mínimo posible de fallos de seguridad en su concepción inicial. Ya veréis que estamos hablando de la raíz, del principio. Si al principio lo hacemos bien, acabaremos con algo que está muy bien. Es decir, si empezamos mal de escribir código inseguro, acabaremos con cientos de fallos de seguridad que se pueden explotar al final, ¿no? Al final veréis qué importante es esto. Pero antes, vamos a ver qué es la conciencia, ¿vale? ¿Qué es lo que tener conciencia de lo que estamos haciendo? Aquí podéis ver que es algo, yo qué sé, es el sentido común, algo que todo el mundo asumimos que la gente tiene. Pues no, no podemos asumir nada porque los problemas, tanto de seguridad como de ciberseguridad, como de cualquier cosa que deis por hecho, si dependen de las personas, vamos a encontrar siempre un problema. Es una puerta, es una, digamos, un portal de problemas siempre. No podemos dejar la ciberseguridad ni la seguridad en manos de una persona o en manos de cualquier persona, incluso una persona que trabaje en el equipo de informática o en el equipo de ciberseguridad. Tenemos que confiar más en las máquinas, en esas máquinas y con el código bien escrito que hemos creado los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque estaréis hartos de ver cosas, de fallos de seguridad, de problemas y pensaréis que no pasa nada, que bueno, a mí nunca esto me va a ocurrir, no pasa nada, mi empresa es muy pequeña, no me van a afectar, yo soy un ciudadano normal, no tengo nada que ocultar, pero al final siempre te va a afectar. Y la mayoría de las veces el problema es propio, el problema es de la persona, es un error interno del ser humano que tenemos en siempre provocar esas situaciones de
de ciberseguridad, ¿no? De errores de ciberseguridad. Aquí tenéis un ejemplo muy claro. Esto no es de hace mucho tiempo. Fijaros lo que pasaba aquí. La gente compartía en Internet su tarjeta de crédito por delante y por detrás. O sea, está enseñando el número de la cuenta y por detrás está enseñando el código de seguridad, ¿no? Conciencia, inconsciencia, o sea, es no tener conciencia de sí mismo del problema que está provocando esa actitud o esa reacción, enseñando, en este caso, en las tarjetas de crédito. O sea, fijaros, esto pasa y aún sigue pasando, cada vez menos, pero gracias a la concienciación general, pero fijaros que esto llega a ocurrir, ¿no? Y esto es otro caso muy interesante que me encanta contar y es el tema, estas llaves, bueno, yo he vivido un tiempo en Estados Unidos, estoy trabajando allí durante unos 3 años, aparte de viajes que he hecho de ida y vuelta, pero estoy viviendo en Nueva York y las llaves TSA son las llaves que utilizan en los aeropuertos de Estados Unidos para las salas, digamos, donde van a acceder el personal interno. Son salas muy protegidas porque dan acceso, por ejemplo, a las pistas de los aviones, con lo cual están bastante selladas, ¿no? Pues bien, alguien, alguna mente de allí, del equipo de seguridad de un aeropuerto, no recuerdo de cuál en concreto son estas fotos, pero le hizo una fotografía a las llaves y las publicó en Twitter. Pues, ¿qué creéis que pasó? Pues creo que en cuestión de minutos ya había una persona que estaba creando un modelo con una impresora 3D de esas tarjetas TSA. Con lo cual tuvieron que provocar un cambio de todas las llaves y todas las cerraduras que había en todos los aeropuertos de Estados Unidos. Porque eran llaves maestras. Fijaros, una simple foto se clonó la llave, ¿no? Os cuento esto para que veáis que al final los problemas los va generando siempre misma la persona. Y en nuestro caso, hablando de ciberseguridad, el usuario, ¿no? Bueno, seguimos con el tema de la conciencia. Pues, entonces, ¿qué podemos hacer? El paso cero para que esto no pueda ocurrir o que no ocurra más de lo que tendría que pasar, porque al final te va a pasar. El tema no es si te están atacando o si te van a atacar. El tema es cuándo te van a atacar. Y es peor no enterarte del ataque, porque después mucha gente cree que no le están atacando, que nunca le han atacado, que nunca han accedido a esos sistemas, pero realmente están totalmente equivocados y llevan tiempo accediendo a ellos, ¿no? Eso hay cientos de casos que lo corroboran, ¿no? Entonces, el paso cero es esa concienciación que os he dicho antes. Tenemos que concienciar, tenemos que tener una conciencia del problema. Es decir, hay un problema de verdad, tenemos que asumir lo que existe y tenemos que afrontar todas las amenazas que nos van a acechar, que son miles y cada vez más complejas y cada vez mucho más sofisticadas, ¿no? Entonces, como nadie me oye con esto, nadie me escucha, yo voy dando muchas charlas de este tema del trend modeling y siempre que le hablo de OWASP, de plan, de que si framework, que si yo que sé, que si la OSI no sé cuánto, nadie me oye, pues entonces dije, bueno, voy a hablar de Superman, o sea, voy a hablar de Superman, el mayor superhéroe de la historia. No, ni X-Men, ni los Vengadores, nada, Superman, no hay nadie como él. Entonces, bueno, Superman. ¿Por qué hablo de Superman? Vamos a ver cómo aplicaría Superman un modelado de amenazas, un threat modeling para protegerse él, ¿vale? Y veréis que esto después es exportable a lo que queráis, ¿vale? A un servidor, a una empresa, a lo que queráis. Vale, ahí veis un gráfico, ¿no? Superman tiene 4 puntos débiles, ¿no? Tiene la fortaleza donde él vive, que es en el Ártico, después tiene la granja de sus padres, su vida digital como Clark Kent y después Lois Lane, que es un punto débil también que tiene. Vale, eso lo tiene que proteger. Pasamos a la parte de protección, ¿vale? Que es esta de aquí. En la parte de protección son las herramientas que él va a utilizar para proteger esos assets, ¿no? O esos elementos o esos, digamos, puntos débiles. Para ello puede ocultar la ubicación, puede poner cámaras de vigilancia, puede utilizar cifrado o puede, digamos, ocultar su relación personal con Lois Lane. Fijaros, estoy hablando, punto número 0, los assets, los bienes. Después, lo que tenemos para proteger. Y finalmente las amenazas. Fijaros, los threats o las amenazas es todo aquello que puede afectar a Superman, ¿vale? Superman, cambiarlo después por mi empresa, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué tiene Superman? ¿Cuáles son los enemigos de Superman? Las fuerzas de seguridad, ¿no? Van todas a por él, el ejército, la policía quieren capturarlo. Por otro lado tienen a Lex Luthor, que es su enemigo número 1, y por otro lado también tienen a los periodistas, que no son enemigos directos, pero sí indirectos. Este concepto también os lo coloco ya, ¿vale? Porque a veces las amenazas no son tan directas. Igual una amenaza es indirecta o es provocada por algún tipo de, por ejemplo, compartición de información, como pasó con las llaves de la TSA de los aeropuertos. Porque claro,
estaba muy bien asegurado, tenía muchas cámaras de seguridad, estaba en un recinto protegido, pero si alguien publica una foto de las llaves, indirectamente estamos abriendo un canal inseguro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo haría el threat modeling Superman? ¿Vale? Fijaros, en caso de las fuerzas de seguridad, pues tendría que aplicar cifrado, ocultar la ubicación donde vive Superman, que es en la fortaleza de la Soledad, ¿no? Que creo que está en el Ártico, por ahí, ¿no? Fijaros, he puesto con puntitos los que tienen un riesgo bajo, ¿vale? Que son, vale, hay que protegerse, pero bueno, no me importa tanto, pero claro, es súper alto. Uy, perdón, que le he dado al... a ver, aquí. Vale, pero fijaros que sí que es un riesgo mucho mayor el que alguien consiga encontrar la fortaleza de la soledad, porque tiene ahí toda su información. Cambiar la fortaleza de la soledad por vuestra ubicación de los datos de vuestros clientes, por ejemplo, ¿vale? Fijaros que le estoy dando puntuación de 3 niveles a los niveles de riesgo de cada ataque. Con Lex Luthor, fijaros que es muy peligroso porque él puede, digamos, atacar la fortaleza de la soledad, la granja de los padres y además también conoce a Lois Lane, con lo cual es otro punto de vista de un ataque distinto, ¿vale? Cambiar Lex Luthor por algún, no sé, por algún organismo que pensáis que os pueda atacar o un ataque de algún tipo de ransomware, no lo sé, podéis especificar un tipo de ataque concreto que pueda afectar a los puntos débiles de vuestra empresa. Y finalmente, he incluido a los periodistas, ¿vale? Fijaros que la parte del periodismo no es crítico, es medio o bajo, ¿no? Porque directamente no supone una amenaza o un problema directo a la seguridad de nuestros bienes, pero sí indirectamente, ¿no? Pues bien, todo este rollo de Superman que os he contado es para que tengáis una imagen global de lo que es un threat modeling. Cambiar Superman por lo que queráis, los bienes por vuestros equipos, la protección por lo que tenéis para vuestra protección, cortafuegos, cámaras de seguridad, lo que queráis, y después las amenazas, ¿vale? Esto sería un threat modeling. Y lo podéis aplicar prácticamente a cualquier tipo de empresa o de organización, ¿vale? Aquí tenéis un poco más en general el ciclo de vida que tiene un threat modeling. Esto es lo que nadie me escucha cuando lo cuento, porque es la parte más técnica, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero profundizar, solo tengo una hora para contaros esto y quiero meter muchos parámetros y muchos conceptos, porque prefiero que llevéis una pequeña visión de cada cosa que algo muy específico o que mucho de algo concreto, ¿no? Pues fijaros, aquí lo que veis es el ciclo de vida del desarrollo de software, ¿vale? Porque ahora me voy a centrar un poco en lo que ya os he dicho, crear código seguro. Esos 4 pasos que veis ahí son los básicos, ¿no? Son los que utilizamos siempre a la hora de crear un código, es diseñarlo, romperlo, arreglarlo y verificarlo. Son muy genéricos, después veréis que en la cadena SecDevOps se amplían un poco más, pero bueno, vamos a entrar un poco mejor de ellos ahora más adelante. Entonces, bueno, hay unas fases generales en las que nos pueden poner un poco en situación de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Entonces, bueno, estos 4 puntos que veis ahí son 4 preguntas que nos podríamos hacer siempre a la hora de diseñar un threat modeling, ¿no? ¿En qué estamos trabajando? ¿Qué puede ir mal? Ya os digo que todo puede ir mal, hasta cualquier cosa que no penséis que puede ir mal. Irá mal. Yo siempre cuento algo que me pasó a mí en Estados Unidos, lo cuento muy rápido. Tuve un problema en un centro de datos, llegó allí y el problema era que habían tapado con un cartón el aire acondicionado de la sala de servidores. ¿Por qué? Pues porque la persona que estaba allí no tenía ni idea de informática, estar accediendo allí, que fallo número 1 de mi threat modeling, no debería de haber accedido nadie que no sea del equipo de IT, al tapar ese aire acondicionado provocó un aumento de temperatura y se cayeron varios servidores por temperatura, se autoapagaron, ¿no? Entonces, claro, esto es un caso de un problema lateral que a nadie se podía esperar. Pues fijaros, pues a eso voy, ¿no? Y de cualquier cosa puede ir mal, cualquier cosa, ¿no? Después tenemos que ver qué vamos a hacer al respecto, ¿vale? Sabemos que esto ha ido mal, ¿qué vamos a hacer? Siempre tiene que haber un plan de contracción. Si algo ha pasado, yo sé cómo recuperarlo y sé cómo arreglar ese problema, ¿no? Tiene que haber una reacción a una acción concreta. Y finalmente, un análisis. Hemos hecho un buen trabajo, hemos conseguido repararlo, hemos salido airosos de esta situación. ¿Y en qué puntos podemos mejorar? Esto es fundamental. Esto es el reporting, ¿vale? Es una parte de informes que mucha gente no le hace caso. El informe al final es una tarea un poco pesada. Tienes que crear documentación, escribirla. Pues es fundamental porque son los pilares de la evolución del threat modeling, ¿no? Entonces, bueno, esto del threat modeling, ahora hasta este punto lo podéis aplicar a cualquier arquitectura, no solo al desarrollo de software. Threat modeling valdría para cualquier cosa. Pero ahora sí, ahora voy a entrar un poco más en la parte del código, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo un poco de herramientas.
el thread modeling, y esta parte todavía aún podemos aplicarla a nivel genérico, hay herramientas para controlar, digamos, ese diseño. Entonces tenemos aquí podéis ver dos de ellas. Bueno, una de ellas, este es el DFD o Data Flow Diagram, que es de Microsoft. Y son los que más se utilizan y además nos sirven para ver ese flujo de la información dentro de nuestra arquitectura. Parecen pesados, pero realmente ahora fijaros si a la izquierda podéis ver ahí los diferentes iconos que hay. No es un diagrama de flujo al uso, como hemos utilizado mucho en programación, sino son diagramas que tienen solo 5 elementos. La clave está en segmentar bien cada zona, acordados de Superman, de los assets, de la protección y de las amenazas. Pues aquí lo mismo. DMZ, tenemos la parte interna de nuestra intranet, tenemos la parte externa de acceso, etc. ¿no? Hay que saber fragmentarla y integrar dentro cada uno de los elementos de este diagrama de flujo que os he mostrado ahí, ¿no? Por ejemplo, el círculo es un proceso, etc. Vale, no puedo entrar más aquí. Si queréis, bueno, tenéis ahí el modelo. Es muy sencillo de implementar. De hecho, es código, se hace bajo código. Tú directamente vas poniendo las diferentes amenazas y lo que tienes que hacer, bueno, más que código, es un framework, ¿no? Hay un framework por ahí también que puedes utilizar que se llama PyTM. Tenéis ahí el GitHub, la dirección de GitHub. Y aplica todos esos conceptos que os he contado antes del DFD, ¿no? del tráfico, desde el flujo de la información, ¿no? Lo bueno es que esto es programable, o sea, tú lo estás definiendo, tú lo estás programando dentro, es un framework, una librería de Python que tú vas escribiendo las diferentes, digamos, amenazas. Ahí viene, como podéis ver ahí en el gráfico, ya hay algunas que están definidas por defecto, pero podéis crear nuevas, por ejemplo, y a la vez ir construyendo ese gráfico que habéis visto antes, ¿no? Es muy útil, requiere un pequeño esfuerzo al principio, pero ya os digo yo que no es difícil de crear, ¿eh? Es código Python muy sencillo y podéis crear ese tipo de gráficos que son fundamentales a la hora de entender nuestro threat modeling. Porque todo lo que podáis poner en gráficos, todo lo que podáis visualizar, siempre será mucho mejor que empezar a ver código fuente, a ver datos abstractos, pues, números. Siempre que veáis un gráfico, siempre será mucho más fácil digamos, de asimilarlo y poder, digamos, identificar sobre todo los puntos más importantes de tu threat modeling o tus puntos débiles, ¿no? Así que yo os recomiendo que le echéis un vistazo a PyTM porque con ello podemos crear los diferentes threat modeling, ¿no? Entonces, bueno, para continuar aquí, vamos a utilizar un término que es el que yo suelo utilizar siempre, que es el término STRIDE, ¿vale? STRIDE es la contracción de 6 palabras o de 6 términos más, que son spoofing, tampering, repudiation, information disclosure o denial of service y elevation of privilege, ¿vale? No lo traduzco porque son términos que se utilizan en el mundo de la informática en general, entonces traducirlo sería un poco complicado, pero bueno, si estáis en el mundo de la seguridad, que sois todos y todas, sabréis lo que es cada uno. Pero bueno, por encima, os digo que el spoofing lo que afecta realmente es a la autenticación, ¿no? Contraseñas, firmas digitales. Tenemos el tampering, que el tampering no es más que afecta a la integridad, ¿no? Entonces ahí entrarían los permisos, las ACL o las Access List, ¿no? Access Control List, o las firmas también digitales también entran aquí dentro. Después tenemos el repudiation, ¿no? Ahí también entrarían las firmas digitales, tendríamos también que asegurar y auditar los accesos, ¿vale? Aquí estamos hablando de hasta ahora son accesos. Después la information disclosure es simplemente que no se comparte información, ¿no? Ahí entraría el tema del cifrado, es el no dar información, entraría el cifrado, también los permisos, también las ACLs, etc. El otro punto es el denial of service, ¿no? Tenemos que evitar siempre un denial of service o una denegación de servicio. Para eso afecta a la disponibilidad, ¿no? Ahí tenemos también los permisos, los filtros, las cuotas, porque una cuota fundamental, meter cuotas siempre a usuarios para todo, para correo electrónico, para espacio en disco, porque las cuotas limitan y sabemos el volumen y sabemos qué tenemos disponible dentro de cualquier tipo, digamos, de asset, ¿no? De un disco duro, un disco externo, un servidor, cualquier cosa. Entonces, las cuotas parece que no, pero es un tema muy, muy importante. Y por último, tenemos la elevación de los privilegios, ¿no? Ahí también entraría la autorización, ¿no? Ahí estaríamos, la primera era autenticación y esa sería autorización, ¿vale? Aquí entraría cómo mete el usuario, por ejemplo, los datos, ¿no? Cómo se está validando para tener esa elevación de privilegios. ¿Quién es ese usuario para que tenga esos privilegios
disponibles. No, bueno, os lo dejo un poco por encima, así si queréis ya profundizar. Y bueno, hay más Stride que yo utilizo, pero hay otros tipos de, digamos, de amenazas o términos que engloban diferentes amenazas. Pero creo que Stride es de las mejores, de las que más se usan, desde luego, ya que permiten englobar muchos términos bastante genéricos, ¿no? Que están relacionados con los ataques y la ciberseguridad. Pero bueno, vamos a jugar. Al final, como he hecho con Superman, esto al final solo se aprende si te entra por los ojos, ¿no? Si es algo que te interesa y dices, bueno, esto me mola. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedes jugar. Entonces, bueno, ahí tenéis una escena de una película que espero que conozcáis, porque estoy seguro que la conocéis. Se llama Juegos de Guerra o War Games. Es una película que va sobre temas de ciberseguridad muy antigua, de los 80. Es una maravilla de película. Y bueno, en esa película, no voy a entrar en ella, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver cómo jugar a juegos relacionados con la ciberseguridad. En la película hay varios juegos y tal, pero yo me centro en lo del tema del threat modeling, ¿no? Entonces, bueno, esa frase es un típico meme, ¿no? Que dicen en la película, es lo que dice la computadora de la película cuando quieres jugar a un juego, o es el final también de la misma. Entonces, vamos a jugar a juegos, ¿no? Es lo mejor para poder aprender esto del threat modeling sin que nos cueste demasiado, ¿no? Porque son términos muy, muy pesados, muy, muy densos. Pero aquí tenéis una forma de pasar un buen rato y aprender a todo ese tipo de términos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis este juego está centrado más, sobre todo en el strike. Fijaros que utiliza lo que yo os dije antes, strike, los términos del strike. Va sobre todo de la elevación de privilegio, ¿no? No exactamente, pero bueno, se centra mucho ahí. Es un juego de cartas, típico juego de cartas, es para varios jugadores. No recuerdo si era de 1 a X, o no estoy seguro. Pero bueno, es muy bueno porque para comenzar es perfecto. Después ya podemos ir ampliándolo con otro set de cartas, ¿no? Ir viendo cómo ir ampliándolo para otro tipo de amenazas muy concretas. Pero con esto, de hecho, lo podéis imprimir ahora. Está disponible, no lo suelen vender, pero se encuentra por varios sitios, ¿no? Y lo suelen regalar y es una buena opción para un equipo de IT o un equipo de Red Team que quiera probar, o Red Team o de Blue Team, los diferentes, digamos, elementos que nos podemos enfrentar que amenacen nuestra elevación de privilegios o que alguien pueda entrar y subir niveles dentro. Pues aquí tenéis un poco de este juego que lo explica bastante bien. No os confundáis con el término de elevación de privilegio, porque realmente no es 100% sobre eso, ¿vale? Ellos se han centrado ahí, pero está genial, ¿eh? Lo cubre todo, aunque tenga una parte mayor de la elevación de los privilegios, pero en general no está mal. Se puede utilizar bastante bien, con bastante soltura, y ya veis, es gratuito y se puede imprimir sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, es un juego, bueno, no quiero entrar aquí al juego, ya eso sí, si os interesa lo imprimís y lo miráis, pero bueno, hay una tabla en la que tú vas poniendo cada usuario los puntos que consiga. Al final es enfrentar carta con carta. Hay una amenaza y hay una solución, las vas superponiendo. Y bueno, lo bueno de esto, hasta aquí puedes decir qué tonterías está, porque este es un juego. No, lo bueno del juego es que, además de aprender conceptos y de asimilarlos, esta tabla final nos viene muy bien para discutirlo. Cuando acaba el juego se discute, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Pues mira, yo tenía esta carta, me ha salido este tipo de ataque de denegación de servicio y he intentado solucionarlo con esta, pero creo que la mejor solución hubiera sido esta. Pues ese chit-chat, ¿no? Ese chateo, esa discusión, al final lleva a un análisis, que es lo que estamos buscando, y de la manera más divertida posible y más amena posible, que es usando un juego de cartas, ¿no? Así que por eso os lo recomiendo y os aseguro que esto se utiliza en empresas muy grandes, ¿eh? Esto lo usan muchas empresas en sus equipos de Red Team y de Blue Team para ir, digamos, entrenando al personal, ¿no? Y vale, continuamos con el tema, ¿no? Bueno, no solo están las cartas de Microsoft, ¿no? También tenemos estas cartas que se llaman, bueno, cornucopia, bueno, pero son de OWASP. Ahora entraremos en OWASP porque es parte de esta charla. Ya viste los 3 puntos, pues aquí está. OWASP es una de ellas. Y bueno, este está más centrado en el tema de hoy, que es el tema del desarrollo. Este está muy bien para poder identificar fallos de seguridad orientadas al desarrollo de software. Son muy buenas. Es un juego un poco más complejo que el de Microsoft. Fijaros que las cartas son bastante más detalladas, tienen puntuaciones en función del tipo de defensa que puedas hacer. Además, son escenarios concretos. Cada carta es un escenario. Fijaros en el ejemplo que tenéis ahí de la Q, ¿no? Que tal, un tal Jane puede hacer un bypass de autenticación, bla, bla, bla. Cuenta el problema y tienes tú que dar la solución, ¿no? Entonces, bueno, también tiene su parte de elevación de privilegios, pero lo bueno es que esto lo engloba un poquito más, ¿no?
Son 13 cartas, como podéis ver ahí, y bueno, aquí se orienta un poco más al juego del póker. Fijaros que hay una reina, hay un rey, hay un joker, pero bueno, no quiero entrar en las normas porque sería una pérdida de tiempo. Solo quiero deciros realmente el contenido de las cartas y que vosotros decidáis si os interesa o no utilizarlas. Yo recomiendo incluso leerlas, porque solamente una carta te da información sobre una solución, una posible solución a un posible ataque. Es bastante útil, es muy útil, es extremadamente útil. Bueno, tenéis el enlace, también se puede descargar, es open source, es Creative Commons, la podéis imprimir sin problema y se puede distribuir, vamos, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, entonces, vale, ya tenemos nuestras cartas, ya hemos jugado con ellas, ya sabemos un poco nuestro trend modeling. Entonces, bueno, vamos a evaluar los riesgos, ¿no? Entonces, fijaros que tenemos 5 niveles a la hora de evaluar un riesgo que está ocurriendo dentro de nuestra empresa. Ahí veis un pequeño cuadro, pues, no es un cuadro que cogí de OWASP, pero bueno, es para que veáis un poco cómo van asociados, ¿no? La facilidad del ataque respecto al impacto que tiene, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, que eso os lo dejo ahí, tampoco es muy importante ahora mismo, pero me interesa que veáis los 5 puntos, ¿no? ¿Qué puedo hacer en caso de que encuentre un problema? Podemos ignorar el riesgo, podemos evitarlo, aceptarlo, transferirlo o afrontarlo. Veréis que podemos aplicar los 5. No quiere decir que siempre haya que digamos, afrontarlo. No siempre tenemos que afrontar el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso 1, ignorarlo es imposible. Si ignoras el riesgo, eso sí que no tienes que intentar evitarlo bajo todos los medios. Pero bueno, también os dejo caer aquí que puede haber situaciones de un riesgo muy concreto que nunca te va a ocurrir porque a lo mejor es una plataforma que tú no utilizas, etcétera. Se puede dar el caso de que tengas que ignorar ese riesgo, ¿no? Pero bueno, es demasiado peligroso, ¿no? Yo incluso lo aceptaría y procuraría protegerlo. Así que el punto 1 es intentar evitarlo siempre que podáis, ¿no? Después está en evitar el riesgo, ¿vale? Lo podemos evitar, pues, por ejemplo, aquí me centro en la arquitectura. Tampoco hace falta cambiar una arquitectura porque hay un riesgo, ¿no? Si tenemos aparatos de la marca, yo qué sé, digo una Cisco, por ejemplo, y hay muchos errores con Cisco, o te da muchos problemas, la solución no es cambiar Cisco, sino la solución es solucionar esos problemas, porque implicaría un coste adicional, no solo de dinero, sino de reestructuración o de reconfiguración, con lo cual lo ideal es evitar el riesgo, pero bueno, tampoco sin volverte loco, ¿no? No podemos cambiar toda la arquitectura porque hay un problema con uno de nuestros aparatos, ¿no? Después tenemos la parte de aceptación del riesgo. Tenemos que aceptar. Este es el principal. Siempre hay que aceptar un riesgo, ¿vale? Siempre lo tenemos que aceptar, sea cual sea, hay que aceptarlo. Es decir, hay un problema, lo aceptamos. Una vez aceptado, una vez que sepamos tener conciencia, de ahí esa charla que os he dado un poco extraña del tema de la conciencia. Siempre que seamos capaces de concienciarnos de que hay un problema, a partir de ese momento hemos ganado muchos puntos, porque ya sabemos que existe el problema. Y a saber que existe, sabemos cómo nos podemos enfrentar a él. Con lo cual, la aceptación es principal, ¿no? Después tenemos la parte de transferir el riesgo, ¿vale? Esto está muy de moda, ¿no? Esto no es mío, tío, toma, te lo paso a ti. Es importante, claro, porque habrá cosas que tú no podrás gestionar con tu equipo y lo tiene que hacer otra, ¿no? Pero bueno, la transferir el riesgo tampoco es muy recomendable, a no ser que seas un gestor de ciberseguridad y tengas diferentes equipos que sean capaces de, digamos, de asumirlo y de solucionarlo. Yo aquí hablo un poco más desde el punto de vista de diseñador del trend model, ¿vale? De que lo ha diseñado y además lo está manteniendo y gestionándolo durante un proceso productivo, ¿no? De una empresa o de lo que sea. Y finalmente tenemos el punto de afrontar el riesgo, ¿vale? Esto siempre hay que hacerlo, siempre hay que intentar afrontar el riesgo de alguna manera, aunque tampoco es necesario. También os dejo aquí un pequeño, como pasa con el punto 1, me voy a los dos extremos, al 1 y al 5. En el 5 hay que afrontar siempre el riesgo, siempre y cuando sea necesario y tenga un valor para la empresa. No podemos afrontar todos los riesgos que hay porque sería imposible. Tenemos que saber cuáles son los principales y cuáles son, de ahí el cuadro de la derecha, en el cual vemos ya qué es el nivel que tiene cada uno. Y una vez que ya vemos cuál es su nivel de peligrosidad, es cuando podemos afrontarlo, ¿no? Entonces, os lo he puesto aquí para que veáis un poco que hay diferentes formas. No es siempre afrontar el riesgo, siempre la solución. A veces no hay que solucionar el problema. Simplemente hay que intentar evitarlo de alguna manera, intentar de aceptarlo, intentar protegerlo de alguna forma, pero no siempre hay que afrontarlo y atacarlo, ¿no? Directamente para la solución, porque a veces es inviable o simplemente es imposible, ¿no? Bueno, continuamos. He parado mucho tiempo en esta diapositiva, pero bueno, voy a acelerar un poquito más. Esto lo pongo aquí porque simplemente quiero hacer hincapié en el tema de los informes, ¿vale? Los informes son fundamentales.
Yo he sido, digamos, responsable de un equipo de ciberseguridad en Estados Unidos, en Nueva York. Tenía conmigo varias personas que trabajaban no solo de ciberseguridad, sino de otros temas de IT. Y el tema del reporting, de los informes, es fundamental, fundamental. Yo solo veía lo que había en esos informes, o cuando algo ardía ya, pero esos informes nos vienen muy bien, no solo para nosotros, sino para una auditoría externa, por ejemplo. O que, yo qué sé, viene alguien nuevo y le da mira, aquí están los informes para que aprenda o se ponga al día de lo que está pasando. Con lo cual yo siempre he sido muy reacio. Yo también he sido técnico, he ido subiendo, pero a nivel de ser técnico yo odiaba los informes. Yo siempre que el informe intentaba correr, como ahora veréis. Entonces, claro, ¿qué es lo que...? Con el tiempo me he dado cuenta que tiene más importancia de la que parece y tenemos que prestarle mucha atención, ¿no? Y bueno, ahí tenéis 6 puntos clave que tienen que aparecer en un informe de Trend Modeling, ¿no? El título, bien puesto, parece tontería, pero el título debe estar muy bien definido, porque el título es lo que se suele indexar. Después, si utilizas algún gestor o una base de datos para meter esa información, es lo primero que miras, el título. Los componentes que afectan a la descripción de la amenaza, bueno, eso lo podéis ver ahí, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo de cómo se generaría un buen informe partiendo de un problema específico, ¿no? Lo que os decía, ven informe, me voy corriendo, no quiero saber nada de los informes. Bueno, pues eso hay que cambiarlo, esta mentalidad hay que cambiarla y hay muchas herramientas que te permiten, perdón, te permiten automatizar este proceso, aunque siempre es necesaria la mano del ser humano para poner en condiciones o para especificar cosas muy concretas, ¿no? De un evento de ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, en este punto otra vez nos hacemos la pregunta, ¿vale? Ya hemos visto que ya hemos hecho todos los pasos que habéis visto antes, ya tenemos la arquitectura, pero vamos a seguir afinando, ¿no? Vamos a ver cuáles son las amenazas más populares a día de hoy y las que nos pueden afectar, ¿no? Ese sería el siguiente paso. Ya tengo mi trend modeling, me he creado una imagen de lo que tengo, me he hecho un grafiquito utilizando el DFD de Microsoft o el otro, o cualquier otro, que hay varios. Tengo ya mi infraestructura, sé cómo está, tengo más o menos los informes preparados, sé cómo los voy a hacer, pues ahora vamos a ver qué me puede atacar, ¿no? Y aquí es donde entra OWASP. OWASP es digamos, OWASP significa Open Web Application Security Program, Project, perdón, tampoco os fiéis del web, ¿vale? Del Open Web, porque también está enfocado al desarrollo de aplicaciones en general, pero bueno, a día de hoy sabéis que el 90% de las aplicaciones son aplicaciones web, ¿no? Entonces, este proyecto es sin ánimo de lucro, vive de donaciones y lo que hace es unificar todo ese tipo de amenazas en diferentes top 10, de ahí viene esto, pero no solo eso, también te crea un pequeño framework para poder utilizarlo como base para tu trend modeling, también utiliza documentación de cómo afrontar diferentes exploits, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a verlo un poco más en profundidad. Aquí podéis ver dos ejemplos del OWASP Top 10 de 2013 y de 2017. No tenemos todavía el 2018 porque tiene que haber salido en 2019 y ahora con el tema este del COVID, pues se está atrasando un poco más, ¿no? Pero ellos suelen publicar cada año un top 10 de amenazas, ¿no? Fijaos la diferencia que hubo en 2013 respecto a 2017. Fue muy poca, apenas variaron algunas de digamos, de las amenazas, ¿no? Os digo aquí un pequeño secreto. Con que tengáis en vuestra infraestructura, perdón, bien dominado y bien gestionado estos top 10 de OWASP, habéis ganado el 90% de la seguridad de la empresa. Porque estos son los mayores ataques que hay. Si sabéis cómo protegerlo o aceptáis o tenéis concienciación de estos fallos de seguridad, habéis recorrido más del 90% del camino. Porque esto es lo que más va a pasar. Esto es lo que más va a ocurrir. Fijaros, en 2013, el número 1, injection. ¿Vale? Ya sabéis que son ataques SQL injection, orientados a las bases de datos. Doy por hecho que sabéis lo que es un SQL injection. ¿Vale? O digamos que es inyección. Una inyección sobre todo enfocada a la inyección hacia base de datos, ¿vale? Porque ahora hay otro tipo de inyección, que es el XSS, que es el tercero, que también es una inyección, pero esta vez de código. Aquí estamos hablando de queries, ¿no? De llamadas a base de datos usando SQL. 2017, lo mismo. Punto número 2, igual, 2017, lo mismo. Estos son los Broken Authentication, lo que está hablando son de vulnerabilidades asociadas a los login, log de los sistemas, ¿no? Digamos que es la habilidad de comprometer un sistema en función de las contraseñas o los fallos que tenga cuando se aplican diferentes niveles asociados a los diferentes usuarios, ¿no? Al administrador, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, entraría la contraseña
digamos que viene por defecto, ¿no? Del fabricante. Esto sabes que pasa muy a menudo con las cámaras de seguridad, por ejemplo, ¿no? Si tú no cambias, o de un firewall, si tú no cambias la clave que viene por defecto, con una simple búsqueda en Google, encuentras el número, encuentras la clave y el usuario y entras en 5 minutos, ¿no? Pues eso sería un ejemplo de broken authentication, que sería más complejo, ¿no? Se podría profundizar un poco más. Aquí también entraría el tema del factor doble de autenticación, del 2FA, pero bueno, esto hay que aplicarlo. No voy a entrar ahora en las soluciones, sino más que nada en los problemas, ¿no? Bueno, no voy a dar un repaso completo a la lista porque no tengo tiempo, pero veis que el tercero es el cosa que fue que os he contado antes, que es lo de inyectar código en una página web, por ejemplo, ¿no? Y que aparezca o que ejecute algo. Tampoco cambió. Sí hubo unos cambios aquí entre los puntos el 4 y el 7, bueno, pero bueno, son los mismos, ¿vale? Son exactamente los mismos datos. Solo cambia el último, ¿no? El de abajo, que es el de insuficiente login monitoring. Fijaros, este ha entrado en 2017, aquí, perdón, el que está en la parte derecha, el último, el A10 de 2017. Este es muy interesante, muy interesante, porque pasa igual que con los informes. A nadie le gusta mirar los logins, a nadie le gusta monitorizar, pero es fundamental porque hay muchos problemas de seguridad asociados a la falta de monitorización o de gestor de los logs del sistema, ¿no? Y bueno, este top 10 que veis en 2017, podríamos hacer ahí una apuesta, os digo que es el mismo 2018, 2019 y 2020. Yo solo espero que se cuele algo nuevo en el top 10 relacionado con algún tipo de ataque de machine learning, pero al fin y al cabo estará asociado también a algún tipo de ataque de estos, ¿no? De inyección o de lo que sea, ¿no? Pero esto yo os aseguro que se van a repetir una y otra vez mientras el mundo de la ciberseguridad, el mundo de la informática exista, ¿no? Entonces, bueno, ellos también tienen un sistema de puntuación, de puntuación el cual nos dice el nivel de severidad que tiene ese tipo de, digamos, de ataque, ¿no? Fijaros, ahí están los 10 puestos de la inyección, la indicación, tal. Pero lo pongo aquí porque lo que me interesa es que, dejando aparte la puntuación que os puede sonar pues, a los CVE famosos, ¿no? A los CVSS, que son los que más se utilizan. Aquí lo bueno que tiene es que te lo especifica, pero además te lo asocia a la cadena o la timeline o la secuencia de ataque. Fijaros, empieza con los vectores de ataque, los fallos de seguridad y el impacto que puede tener. Y en función de cada bloque te da una puntuación. Está muy bien segmentado, me gusta esta visión, es muy práctica y es muy sencilla. Y directamente ya de un golpe de vista podemos ver realmente qué nivel tiene, ¿no? Si es común, si es fácil, si tal, pero lo mejor de todo, dentro de la fase de ataque que nos interesa, ¿no? Bueno, aquí lo he puesto un poquito más en profundidad. No quiero entrar mucho porque si no, no tengo tiempo, pero bueno, cada una de este top 10 está así de bien analizado dentro de OWASP, ¿vale? Está súper bien analizado. Te dice a qué arquitectura afecta, en este caso, SQL, no SQL, etcétera. Te dice lo que son, te dice también a nivel de explotación que puede tener y sobre todo, y esto es lo mejor, ojo con esto y quedaros con esto de OWASP, ejemplos. Es que os muestra ejemplos de ataque, os muestran, claro, esto funciona contra esto contra esto. Con lo cual aquí tendréis, en este caso, en la inyección, veréis que en OWASP os va a ofrecer diferentes tipos de amenaza a un tipo de inyección, ¿no? Ojo, no solo os hablo de un tipo de ataque a base de datos, ¿no? Bueno, son bases de datos, pero cada base de datos tiene su funcionamiento. Por ejemplo, puede ser una inyección LDAP, ¿no? que afecte al LDAP, o puede ser un buffer overflow, incluso que, fijaros que la arquitectura que ataca es la base de datos, pero utiliza diferentes tipos de ataques para poder tirar la base de datos, ¿no? En el caso del buffer overflow, intenta que haya un error para después explotarlo de alguna manera, tanto como para parar la base de datos como para obtener información de ella, ¿no? Entonces, bueno, podría entrar aquí un poco más en profundidad. Bueno, echar un vistazo a la parte de OWASP Totem sobre las vulnerabilidades y ya veréis cómo es bastante completo, ¿no? Bueno, la prevención, ¿vale? En este caso, fijaros que no quiero entrar, es que me queda bloqueado porque iba a empezar a hablar sobre diferentes formas de protegerlo, pero no puedo hacer eso, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, solo os digo en general, ¿no? Utilizar APIs seguras. Eso lo veremos ahora porque ahora os voy a hablar del top 10 de APIs. Hasta ahora os he hablado del top 10 de fallos de seguridad en el código, pero ahora os voy a hablar de las APIs, de cómo proteger las APIs, ¿no? Entonces, bueno, usa una API segura, que esto va conectado con el siguiente capítulo, consultas parametrizadas, eso tenéis que saber lo que es, las sentencias preparadas tienen que estar ya compactadas, ¿no? Hay que validarlas,
hay que usar listas blancas, hay muchas formas de proteger un tipo de ataque de inyección, ¿no? Esto también está en OWASP, ¿vale? También os explica cómo lo podéis solucionar, ¿no? Un poco más rápido porque se me acaba el tiempo. El top 10 de ahora es el top 10 de las APIs, ¿vale? Porque aquí viene lo que me interesa también porque va asociado a lo del código seguro. Hay lo mismo, top 10, veis 10 casos concretos. El primero, por ejemplo, esto es cuando un atacante puede explotar el endpoint de la API, ¿no? Cambiando, por ejemplo, el ID de un objeto y con ese ID, pues a lo mejor, yo qué sé, una petición de un cliente es capaz de cambiar el ID y acceder a un sitio que no debería acceder con información que no debería tener, ¿no? Eso sería un Broken Object Level Authorization. Es un tema de ir modificando el ID o diferentes objetos que estén asociados a la identidad del usuario. No puedo explicar más, pero muchos se parecen a los que hemos visto antes. Fijaros el 8, que es de inyección. El 8 es lo mismo que hemos hablado antes, solo que orientado siempre a las APIs de programación, ¿no? Bueno, esto lo dejo por aquí para que lo veáis si queréis entrar un poco más. No tengo tiempo de entrar un poco más en profundidad. Pero bueno, fijaros lo mismo. Misma descripción, misma definición del problema. Todo os explica por encima cómo funciona y también os pone un ejemplo de cómo explotar ese tipo de ataques, ¿no? Vale, pues os lo dejo ahí para que si queréis profundizar un poco más, lo veáis. No, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Muy rápidamente. Nunca confiar en el cliente, eso lo he marcado en el punto 2. Nunca confiéis en la persona o la organización que está conectando con vosotros. Nunca digáis, no, tienen seguridad ellos, o no, está bien, son competentes, ¿no? O tienen bastantes sistemas de protección. Nunca jamás. Acordaros de mi caso del cartón puesto en aire acondicionado, ¿vale? Para que veáis que os puede pasar totalmente cualquier cosa. Entonces, siempre poneros en la peor situación posible. Y bueno, tenéis algunas soluciones que se pueden aplicar para ese punto 1 del Broken Object Level, etcétera, que para protegerlos, ¿no? Bueno, lo he puesto aquí solamente como key points. Después, si queréis verlo más, no os lo veis a fondo, ¿no? Y bueno, a mí esto nunca me pasa, ¿verdad? Nah, esto nunca me pasa a mí. Yo, ¿pero para qué? Si a mí nunca me va a ocurrir. Y además, no le ocurre a nadie. Bueno, pues a Uber, ¿vale? Le pasó el uno de las API, el top 10 que os he mostrado antes de las API, pues el número 1 le pasó a Uber o a Uber. No puedo entrar aquí en profundidad de qué le pasó, pero son casos reales y aquí pues, fueron muchos miles de millones. A Equifax es el caso más grande que pasó en Estados Unidos. Ahí hubo cantidad de información vital de los norteamericanos, como son su número de la seguridad social, números, cuentas bancarias, dinero en el banco, todo eso se expandió partiendo de una security misconfiguration. Y no fue error de ellos. Ojo, no fue error de Equifax. Fue error de utilizar una librería, creo que en este caso una aplicación, creo que era Apache o alguna, con una vulnerabilidad que se pudo explotar. No fue error de ellos, esa aplicación tenía un problema. No fue error de ellos, entre comillas, porque tendrían que haber visto que esa aplicación no estaba bien actualizada, con lo cual sí, en parte fue su error, ¿no? Pero bueno, también les pasó a ellos. A Yahoo también, Yahoo fue brutal, Yahoo fue hace tiempo. Y bueno, no quiero entrar aquí. Después también con Facebook, fijaros que del top 10 que os he puesto ahí, haciendo una pequeña búsqueda en internet, que esto lo he hecho en un rato, fijaros que me han aparecido ya 4 de los top 10 y además a empresas punteras. Y si sigo mirando, encontraremos más. ¿Por qué hago esto? Para que veáis que ese top 10 es extremadamente útil, tanto en las APIs como en las aplicaciones, ¿no? Y aquí ya por fin es donde entra el tema del SecDevOps, ¿no? Pero antes de entrar al SecDevOps, y esta la añadí en el último momento, os lo dejo aquí, también existe Mitre, ¿vale? Mitre es un framework que te explica un poco los temas de ataque, es más desde el punto de vista de Red Team, este es más de ataque, ¿no? Os lo dejo ahí, ya lo investigáis, bueno, puedo hablar de Mitre mucho porque no tengo tiempo, pero bueno, os lo dejo ahí. Y bueno, os lo pongo también porque en Mitre yo di una charla en Black Hat hace poco, hace una semana, o unas 3 semanas, sobre HTTP, una herramienta que hemos hecho nosotros en Telefónica, que es de código abierto, que se basa en esa matriz con todos los tipos de ataque y los automatiza para que tú los simules en tu empresa. O sea, es muy útil para ir probando y encaja perfectamente en esta parte del threat modeling a la hora de testear tu infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, después de esta parte que hay de medio publicidad mía, que no es así, os lo he puesto, porque realmente es interesante, no solo por la aplicación de TPAUN, que es gratuita y podéis comprobarla y utilizarla, sino por Mitre, ¿vale? Aquí que quedaros con Mitre. Mitre es otro parecido a OWASP, pero es más de ataque, es más de cómo atacar y qué técnicas atacar. OWASP es más de cómo defenderte. Te explica cómo se hace el ataque, pero no
te explica cómo es el ataque, pero no cómo se hace el ataque. Te explica cómo tú puedes reproducirlo, pero Mitre te explica a fondo cómo reproducir al 100% ese ataque y en parte también cómo protegerte. Con lo cual la combinación de los dos, de Mitre y de OWASP, es una parte fundamental en la parte del threat modeling a la hora de crear tu arquitectura segura, ¿no? Y por fin el SecDevOps. Toda esta charla iba orientada al SecDevOps, al tema de, digamos, securizar el código, que para mí, os repito, es lo que realmente va a solucionar los problemas de ciberseguridad, digamos, en el mundo de la informática, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que, bueno, no, supongo que conocéis lo que es un DevOps, ¿no? Bueno, DevOps, aquí a la izquierda podéis ver un diagrama en el que se explica un poco de dónde sale DevOps, que es parte de desarrollo de QA y de operaciones. Entre ellos, tres crean todo el proceso del DevOps. Ahí veis una pequeña secuencia, ¿no? Que tiene una planificación, una parte de codificación, una parte de testeo, etcétera. Y fijaros, aquí viene una clave, ¿dónde se aplica la seguridad? En el número 1, 2, 3, 4, 5, en el 6, en el deploy, en el despliegue, o sea, cuando se despliega la aplicación, ¿no? Esta es la clave, ¿vale? Porque aquí, si aplicamos la ciberseguridad ahí, en ese punto, va a haber problemas, ¿vale? Pues porque el equipo, bueno, en un entorno SecDevOps o DevOps hay un equipo de desarrollo Dev y de operaciones Ops, ¿no? Gente que se dedica a preparar la arquitectura para que los desarrolladores, los developers, puedan trabajar, ¿no? Y probar su aplicación. ¿Qué ocurre? En ese punto del deploy, del despliegue, vienen los problemas. Yo lo he hecho bien, tú lo has hecho mal, no es el código, es la arquitectura no es el código, etcétera. Y entra el caos. Entonces, y sobre todo, fijaros lo cerca que está del final del ciclo, cuando ya hay que entregar la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, hay que evitar esto. No podemos hacer que la seguridad entre en ese punto, entre en el punto del despliegue, ¿no? Y además hay que automatizarlo todo. Antes lo dije, ¿no? Lo de la concienciación, lo del factor humano. El factor humano hay que eliminarlo de cero, de raíz. Automatizar. Una máquina no se equivoca, ¿vale? Hay que hacerlo. Si lo diseñamos bien, nunca se va a equivocar. Entonces, bueno, no voy a explicar todas las fases, voy a ir rápido por cada una de ellas, pero vamos a ver el porqué y la intención de este gráfico respecto a este otro que voy a mostrar ahora cuando pase esta diapositiva. Esta de aquí simplemente es como la anterior, pero fijaros que ha aparecido un nuevo elemento. Ha aparecido security, ¿vale? Tenemos los programadores, los developers, los ops o de operaciones, y hemos metido uno nuevo, security, seguridad, cyber team, ¿no? O no qué sé, cyber security team, IT o red team, blue team, lo que queráis llamarle. Ha entrado un equipo de ciberseguridad también dentro de ese desarrollo, ¿vale? Esa es la clave de todo esto. ¿Y dónde nos metemos? En todas partes, ¿vale? Ya se acabó eso de meter el sec solamente en deploy. Vamos a meterlo desde la planificación. Vamos a meterlo desde el minuto cero. O sea, esto de cambiar la seguridad e insertarla en otro nivel se llama shift left, moverla hacia la izquierda, lo que es la seguridad, ¿no? Esa es la idea. Seguridad desde el principio, no al final, desde el minuto cero, desde el primer momento, meter la ciberseguridad, ¿no? Y bueno, hay muchas herramientas para esto, ¿no? Para temas de la ciberseguridad existen muchas herramientas que son comerciales, como podéis ver ahí, con comerciales o open source. Por ejemplo, están los repositorios de código como GitHub, GitLab, que ya conocéis, para CI/CD, para lo que es el desarrollo, la integración continua y el desarrollo continuo, utilizamos Jenkins, ¿no? Es una de las más utilizadas. Jenkins es para automatizar prácticamente cualquier cosa. Se utiliza muchísimo dentro de la parte del SecDevOps o del DevOps, ¿no? Después tenemos para los builds, o sea, para los packages, para preparar nuestros paquetes, tenemos ahí Maven, Graal, un famoso Make, ¿no? Todos hemos utilizado Make una vez o Make. Después la fase de testeo, ahí está Cucumber, que es una muy utilizada también. Para los artefactos tenemos Nexus Artifact o el Docker Hub también. Ahí entraría otro tema que me gustaría hablar mucho con vosotros, que es Docker y Kubernetes, pero bueno, eso no voy a poder entrar. Y bueno, etcétera. Aquí veis algunas herramientas que se utilizan dentro de todo el proceso SecDevOps, ¿no? Aquí mi intención es ir uno por uno, pero voy a ir muy rápido porque no tengo tiempo de profundizar en ellos, ¿no? Pero bueno, tenemos la parte de planificación, donde aquí, ya sonará, utilizamos OWASP, ¿ves? En la parte de planificación nos metemos con OWASP, y aquí llevamos preparando, aquí es la parte del threat modeling, ¿vale? Aquí podemos decir que es nuestra parte del threat modeling, aquí es donde vamos a crear todo. Pero fijaros, minuto cero, seguridad. O sea, todavía no hay nada montado, todavía no se ha hecho nada, nadie ha tecleado ni una línea de código. Y ya hay una persona, un equipo, pensando en ciberseguridad. Fijaros el cambio de concepto, ¿no? Después,
a la hora de programar, aquí sí que cambia el tema. Aquí ya a la hora de programar es cuando entraría el análisis de código. Aquí tendrían los analizadores estáticos de código. Fijaros, segundo paso, programar. Ya no está el programador solo programando con su conocimiento. Tiene al lado personal que le asesora en temas de ciberseguridad. Aquí para el tema de la autenticación entraría Docker, de la automatización, perdón, entraría Docker y Kubernetes, ¿no? Tenemos para hablar horas. Todos conocéis Docker y conocéis Kubernetes. Son todas las herramientas que más se utilizan dentro de la cadena SecDevOps a la hora de automatizar procesos o de preparar entornos para, digamos, emular o simular lo más parecido posible a la aplicación final, ¿no? Aquí tenía Kubernetes, que es una orquestación, es utilizar diferentes contenedores todos a la vez e intentar, digamos, emular cualquier tipo de entorno. Bueno, no puedo entrar más porque no tengo tiempo, pero bueno, ya seguro que lo conocéis. Y bueno, algunas herramientas, ¿vale? Están las típicas de código, de análisis de código estático, que están aquí las SAST, está Bandit, que es una de las más conocidas digamos, que hay disponibles para Python. Y esto es otro proyecto que hice hace poco también en Telefónica, que lo que hacía era integrar un poco un factor nuevo, que era los mapas de calor, ¿vale? O sea, es decir, coger un código, analizar sus vulnerabilidades con un SAST, Bandit, por ejemplo, y crear un mapa de calor, ¿vale? Que os dejo el enlace por si queréis leer un poco de qué va, porque me parece interesante porque es un punto de vista nuevo de cómo automatizar o de cómo ver de un golpe de vista, porque si tú abres la carpeta donde lo ha analizado el código, lo que está en verde no tiene problema, pero lo que tiene un color es que ha encontrado alguna vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, si queréis verlo un poco más, os dejo ahí el enlace de GitHub. Y bueno, continúo con esto, la parte de testeo, ¿vale? Aquí empezarían las pruebas de la aplicación, ver los errores. Antes no lo he comentado, pero durante todo el proceso ahora, como está security, se van creando tickets en la parte de planificación que se van comprobando luego que están aplicando en las otras fases. Porque claro, tú puedes abrir un problema en una fase, pero no se va a replicar hasta que llegue a otra. Con lo cual esos tickets se van utilizando como medida de control en todo ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, fase de testeo. Aquí miraríamos los tickets ya, porque en el testeo es cuando se aglutinan todos los que había detrás de planificación y de codificación, y haríamos un pequeño recap, ¿no? Aunque después se van a seguir utilizando. Bueno, aquí algunas herramientas para esa fase. Y después tenemos ya el package, que este me ha saltado aquí, pero bueno, es la concentración de la aplicación, la empaquetación de la aplicación. También está seguridad detrás. Fijaros que en ningún momento han dejado de mirar a la aplicación, en ningún momento. Y llegamos finalmente a la parte de release, ¿no? Finalmente quedan 3 más, pero aquí es donde ya obtenemos la primera versión, digamos, oficial, ¿no? Aquí también la parte de Docker, crear la imagen, etcétera, ¿no? Después ya iríamos a la parte de despliegue, aquí es donde QA empieza a probar la aplicación, que quedaos con ese concepto. Después tenemos estas son unas herramientas de QA para probar los posibles fallos. Después tenemos la parte de operación. Aquí, entre operación y deploy y release, vendría el equipo de Red Team con el pentesting, ¿no? Empezaría a ir probando ya, dándole caña de verdad a la aplicación para encontrar los fallos de seguridad. Y finalmente tenemos la parte de monitorización, ¿vale? Perdón, aquí está aquí. En la parte para monitorizar, bueno, antes, sí, en la parte de operaciones aquí, bueno, tenéis algunas herramientas para comprobar posibles errores, como Cloud Engineering, Circuit Breaker, bueno, hay muchas de ellas. Y en la parte de monitorización también lo conocéis, es Splunk, que es la más conocida, y simplemente es para ver cómo funciona, como tráfico de red, por ejemplo, cómo está generando paquetes y qué tipo de paquetes está generando, ¿no? Y bueno, finalmente ya un poquito para terminar, la SEC, ¿vale? Fijaros, lo que sea, DevSecOps, SecDevOps, OpsDevSec, OpsSecDev, es que he visto miles de contracciones sobre este término, lo que queráis, pero Sec, ¿vale? No cuento nada nuevo, esto ya se está aplicando a día de hoy, pero solo quiero dejaros ese concepto de seguridad. A partir de ahora, todo tiene que ver con la seguridad. Desde el momento cero que se planifica la aplicación hasta el momento que se empaqueta la aplicación y se sube al servidor donde se va a publicar, ¿vale? Así que, bueno, esto es todo. Perdonad que he ido muy rápido, era mucha información, era muy concentrada, pero es que prefiero daros pequeños puntos de vista, pequeños key points, como dicen los americanos, y que después vosotros vayáis, profundicéis un poco más si os interesa el tema, ¿no? Entonces, bueno, esta ha sido la charla y, bueno, nos quedan 5 minutos. Si queréis hacerme alguna pregunta, yo estoy encantado de responderos y espero que os haya gustado, así que muchas gracias.
Las diapositivas, sí, vale, se la pasaré al equipo de CUP, que ya la publique donde sea más público. Bueno, yo la puedo poner en mi foro de mi asignatura, pero bueno, se la pasaré a ellos para que ellos la publiquen y sea más genérica. No os preocupéis. Sí. Vale, de por ahí está. A ver, una pregunta más por ahí. ¿Tienes una pregunta? Bueno, mientras no viene ninguna pregunta, repito lo que dije al principio. Hacer hincapié en la seguridad del código. Ya no es solo programar yo qué bien programo, qué bien sé crear este objeto y qué bien sé crear las herencias de este objeto o qué bien hago esto. Hay que hacerlo bien, pero enfocado siempre a la ciberseguridad, desde el minuto cero, ¿no? Y todo lo que os he contado de los juegos de cartas y todo eso parece en principio no muy útil, pero sí que os digo yo que es bastante, digamos, práctico. Al final tendréis una visión global de los posibles problemas que hay en cualquier entorno, ¿no? Me pregunta por ahí si doy clases privadas. No, no puedo, de trabajo en Telefónica no puedo hacer eso, pero de todas sí que, mira, aquí tienes una clase en la que estamos metidos, estamos ahí en la parte de arquitectura de IoT, seguridad IoT, cloud y todo eso, ¿no? A ver, me preguntáis por ahí en cuanto a la seguridad del código, ¿influye el lenguaje en que... esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Esa la ha hecho Arnold, ¿no? Esa pregunta es buenísima, Arnold, porque sí, hay códigos más seguros y más inseguros que otros, ¿no? Todo depende de a qué lo vas a orientar, ¿no? No puedes utilizar Python para una aplicación a lo mejor web, una aplicación web, tú utilizarías Java, por ejemplo. Eh, Java, yo diría que es una de las más seguras, también es de las más inseguras por otro lado, pero ofrece un encapsulamiento y una forma de afrontar el código que me gusta. No soy un experto en Java, sé muy poco de Java, pero lo poquito que he visto y lo poquito que he analizado el código, eh, sí que me gusta Java como seguridad, ¿no? Python me parece un poco más inseguro, pero bueno, no soy un experto developer, ¿no? No soy un programador experto, de hecho lo que sé programar es todo basado para crear mis aplicaciones propias, ¿no? De ciberseguridad. Pero sí que tienes razón. Influye el lenguaje de programación. Pero ¿qué ocurre? Que a veces no tienes más remedio que usar ese lenguaje de programación. No puedes decir, utilizo otro, ¿no? Por ejemplo, un lenguaje muy bueno ahora que está muy enfocado a la ciberseguridad, más que nada por ser de los últimos, es el lenguaje Go. El lenguaje Go es fantástico porque ha ido asimilando todos los errores de los demás y como es tan actual, ha ido aplicando esos conceptos de ciberseguridad a día de hoy. Pero claro, no puedes usar Go para algo. Hombre, el Go es muy versátil, pero habrá cosas que no puedes usar en Go. Hay que hacerlas en Rust o tienes que utilizar, yo qué sé, no sé, cualquier lenguaje es que no quiero decir ninguno para que no os quedéis con él, ¿no? Pero sí os digo lo de Python y lo de Java, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo porque Python es más orientado a aplicaciones genéricas y Java está más orientado a aplicaciones más comerciales, ¿no? Y más estables. Entonces sí que influye. Y no os puedo decir de inseguro, porque al final todo depende de cómo se distribuya, cómo se aplique. O sea, pero sí que influye. El problema es que al final tenemos que aprender a tratar con todos. Tenemos que aprender a hacerlo lo mejor posible con todos los lenguajes de programación. Pero eso no os preocupéis tampoco, porque ya os conté antes que hay automatización para eso. Están los analizadores de código estático, dinámico, etcétera, que os van a ayudar en ese proceso. Así que no os dejéis influir porque sea más o menos seguro, sino más bien es dejaros influir porque si realmente tengo que utilizarlo o no, y si lo tengo que utilizar, no os preocupéis, aunque penséis que es inseguro, porque detrás tenemos un set, una colección de herramientas que nos puede servir para solucionarlo. El tema de las APIs es lo mismo, Arnold, exactamente igual, ¿no? Con las APIs pasa exactamente lo mismo, aunque ella depende de la calidad de la persona o del equipo que la programó, ¿no? Pero bueno, no os dejéis llevar por eso. Hay aplicaciones y hay analizadores que te ayudan a proteger ese tipo de código. Eso es lo que tenéis que quedaros en mente. Da igual el lenguaje que sea. Yo he visto analizadores para cualquier lenguaje, hasta para COBOL. O sea, que imaginaos lo que hay por ahí. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues si no hay ninguna más, solo eso, despedirme. Espero que haya sido de utilidad. Yo me voy contento si solamente os habéis quedado con algunos conceptos de lo que he dicho y ya pensáis en la programación, no solo en programar, sino en programar con seguridad.
Porque ya os digo yo, y esto lo aseguro, esta es la solución, este es el santo grial de la seguridad general, de la ciberseguridad, ¿vale? Vale, no os preocupéis, yo en la diapositiva pondré todos los enlaces que os hagan falta, no os preocupéis, ¿vale? Ya lo pasaré yo al equipo de CVP para que lo publique y ya lo veis tranquilamente allí. Nada más, muchas gracias por todo y buen día.